Estamos en la edición nocturna de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Buenas noches. Comenzamos. La guerra en Gaza terminó. Así lo sentenció Donald Trump, que llegará en breve a Israel por la esperada liberación de los últimos rehenes de Hamás, a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. El magnate ofrecerá un discurso en la Knesset y se desplazará a Egipto para refrendar el cese del fuego con una veintena de países. El primer ministro Sébastien Lecornu dio a conocer los 34 ministros que conforman su nuevo gabinete. Es el segundo gobierno que presenta el premier luego de una semana de caos en la política francesa. Desde la oposición ya anunciaron la intención de intentar censurar al nuevo ejecutivo. Hubo enfrentamientos en Quito entre manifestantes y la policía durante las movilizaciones en rechazo al gobierno de Daniel Noboa, en el marco del denominado Día de la Resistencia Indígena. Les contamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra en Gaza terminó. Son las declaraciones que entregó el mandatario rumbo a Israel, donde se espera que entregue un discurso en la Knesset y se reúna con los últimos rehenes de Hamás, quienes serían liberados en breve a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Se espera justamente que la liberación de los rehenes comience a las 8 de la mañana, hora local, desde el corredor de Netzarim, y que continúe en una segunda fase a las 10 de la mañana en Han Yunis, en Gaza, según informaron medios israelíes. En Tel Aviv, una multitud se congrega a esta hora en la Plaza de los Rehenes, a la espera de ver de nuevo a los 20 cautivos que se cree aún están con vida. Después, Trump se trasladará hasta Egipto para liderar una veintena de gobiernos en la firma del plan de cese. Escuchemos a Trump. Este es un evento muy especial. Ayer y hoy hubo 500.000 personas en Israel. También los países musulmanes y árabes están aplaudiendo. Todos aplauden al mismo tiempo. Eso nunca había sucedido antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. El otro es lo contrario. Esta es la primera vez que todos están asombrados y emocionados, y es un honor participar. Y lo vamos a pasar increíble, y será algo que nunca antes había sucedido. Israel, Estados Unidos y Hamás esbozan sus posiciones para el futuro de la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu aseveró que no permitirá que los enemigos de Israel se reagrupen para volver a atacar. A su vez, Estados Unidos, por medio del vicepresidente J.D. Vance, dejó en claro que presionará a todas las partes del conflicto para que la paz sea duradera. Diego Bassani nos trae los detalles. ¿Qué sigue para la Franja de Gaza después del intercambio de cautivos? En Israel, el Likud, la formación política del gobierno, liderada por Netanyahu, anunció una conferencia titulada Preparación para el asentamiento en Gaza, que será conducida por 9 parlamentarios el próximo 21 de octubre. A su vez, este domingo, el primer ministro de Israel advirtió que a pesar del posible retorno de los rehenes este lunes, no permitirá que los enemigos de su país vuelvan a atacar. Hemos logrado victorias inmensas, victorias que han maravillado al mundo entero, y quiero decirles esto. En todos los lugares donde hemos luchado hemos ganado, pero también debo decirles que la lucha no ha terminado, que aún nos esperan enormes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando de reagruparse para volver a atacarnos y, como decimos aquí, estamos en ello. Por su parte, Estados Unidos afirma que velará para que la paz en la franja sea duradera. Según la agencia Axios, el presidente Trump dio su palabra de que Israel no abandonará el cese al fuego y no regresará a la guerra, mientras que el vicepresidente J.D. Vance señaló que no habrá tropas de su país en Gaza y aseguró que mantener la tregua requerirá esfuerzos. Habrá cosas con las que la población de Gaza no esté de acuerdo con Israel y cosas con las que los israelíes no estén de acuerdo con los estados árabes del Golfo. Consideramos que nuestra función es mediar en esas disputas y garantizar la presión sobre todos para lograr una paz duradera y sostenible. En otra orilla, este sábado, un dirigente de Hamás declaró a la agencia AFP que el desarme del grupo islamista está fuera de discusión, una posición que se distancia del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, que incluye un proceso de desmilitarización en el enclave palestino. Por otro lado, el primer ministro qatarí, Mohamed Al-Thani, en una entrevista a The New York Times, afirmó que el paso siguiente al intercambio entre Israel y Hamás será establecer un nuevo gobierno palestino, pero que la duda pasa por quién lo conformaría.
Vamos a un cambio de tema. La Casa Blanca evalúa enviar misiles Tomahawk a Ucrania, luego de una conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Zelensky pidió expresamente que se le permita a sus tropas utilizar los proyectiles, y Donald Trump declaró que es una posibilidad para intentar resolver la guerra. El Kremlin, por su parte, respondió que teme que este tipo de armamento sea utilizado con cargas nucleares contra su país. Trump coquetea con la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Este domingo, el presidente de Estados Unidos se refirió al pedido expreso del gobierno Zelensky para utilizar el armamento, asegurando que pondrá sobre la mesa el posible envío de este tipo de proyectiles pesados en sus próximas conversaciones con Rusia. Quizás hable con ellos, quizás les diga, miren, si esta guerra no se resuelve, les enviaré misiles Tomahawk. Quizás les diga eso. El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y sinceramente Rusia no necesita eso, no lo necesita. Sí, quizás les diga que si la guerra no se resuelve es muy probable que lo hagamos. Quizá no, pero es posible que lo hagamos. Creo que es apropiado sacar el tema. Quiero que se resuelva la guerra. Mientras tanto, el presidente de Ucrania señaló que este domingo le insistió a Trump sobre el envío de Tomahawks durante una conversación telefónica. En una entrevista con Fox News, el jefe de Estado precisó que si Estados Unidos da luz verde para la utilización de los proyectiles, únicamente se utilizarán contra instalaciones militares. Vemos y oímos que Rusia teme que nos proporcionen misiles de crucero Tomahawk, lo que es una señal de que este tipo de presión puede funcionar en aras de la paz. Por su parte, el portavoz del Kremlin argumentó que la utilización de Tomahawks por parte de Ucrania no cambiaría la realidad en el frente, aunque advirtió que este tipo de armas es capaz de llevar cargas nucleares. Esta es un arma especial, puede ser nuclear o no nuclear, tiene un gran alcance, uno serio. La versión más reciente de los misiles Tomahawk tiene un alcance de hasta 2.500 kilómetros, lo que le permitiría al ejército ucraniano alcanzar objetivos en Moscú. Vamos a Francia. El Elíseo anunció este domingo el nuevo gabinete de Sébastien Lecornu, el recién reelegido primer ministro francés. Momentos después de que se conocieran los nombres de los 34 ministros, tanto desde la oposición de Agrupación Nacional como desde la Francia Insumisa anunciaron su intención de censurar al nuevo gabinete. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Francia tiene nuevo gabinete y sin haber entrado en funciones ya es amenazado con ser censurado. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este domingo la conformación de su nuevo gobierno, solo unos días después de su efímero primer mandato. El Elíseo compartió los 34 nombres de las y los ministros y secretarios que acompañarán a Lecornu durante la crisis política que atraviesa Francia desde hace meses. Para el premier, la misión es clara. Se nombra un gobierno de misión para elaborar un presupuesto para Francia antes de que finalice el año. Agradezco a las mujeres y los hombres que se comprometen con este gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa, el interés del país. Hasta el momento, Francia ha sido incapaz de aprobar un plan presupuestario para el próximo año, y la cuenta regresiva para cumplir con los plazos constitucionales ya inició. Sin embargo, pese al aparente optimismo del oficialismo, tanto la derecha como la izquierda amenazaron con censurar al recién formado gobierno tan solo unos minutos después de haber sido anunciado. Como venimos afirmando desde hace varios días, el gobierno será censurado por Agrupación Nacional y nuestros aliados de las derechas por la República. Mañana presentaremos una moción de censura contra él. El presidente de la República debe anunciar lo antes posible la disolución de la Asamblea Nacional para que el pueblo francés pueda expresarse y elegir una mayoría de ruptura, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella. Gobierno Lecornu 2. La macronía cada vez más aislada y mermada. Un consejo para los recién llegados: no desempaquen sus cajas demasiado rápido. La censura está por llegar y la salida de Macron le seguirá. El nuevo gabinete tiene previsto reunirse para abordar el presupuesto el próximo martes en lo que será el primer Consejo de Ministros. Pero la tarea es urgente: sacar a la Quinta República de lo que ya es considerado como su periodo más inestable, con 5 primeros ministros en menos de 2 años y un parlamento cada vez más fragmentado. Activistas climáticos lanzaron pintura biodegradable sobre el cuadro de José Carnelo, primer homenaje a Cristóbal Colón, en el Museo Naval de Madrid. Los activistas de Futuro Vegetal portaban una pancarta con el lema 12 de octubre, nada que celebrar, justicia ecosocial.
España celebra el Día Nacional en esta fecha con un desfile militar, uno aéreo y paracaidistas, además de una marcha. También se le conoce tradicional y comúnmente como el Día de la Hispanidad, que conmemora el legado español en todo el mundo, incluyendo la llegada de Cristóbal Colón a lo que se conoció como la Hispanoamérica. Futuro Vegetal afirmó que la protesta fue en apoyo a las demandas históricas de los pueblos indígenas. Y vamos a continuar en Ecuador porque este domingo la policía se enfrentó con manifestantes durante la conmemoración del Día de la Resistencia y en el día número 21 de paro nacional. Las fuerzas del orden rociaron a los asistentes a la marcha con gases lacrimógenos, mientras estos intentaban avanzar a través de la capital. Las protestas estallaron a mediados de septiembre luego de que el presidente Daniel Noboa eliminara el subsidio al diésel. Jornada de represión en la capital ecuatoriana. Este domingo, durante la marcha que conmemoraba el Día de la Resistencia Indígena en Ecuador y en el día número 21 del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, agentes rociaron con gases lacrimógenos a manifestantes en Quito. Nuestra marcha es un recorrido pacífico. Queremos llegar a un lugar emblemático para los pueblos y nacionalidades como es el Parque El Arbolito. Estamos en nuestro derecho. Es 12 de octubre, Día de la Resistencia, compañeros. Estos colectivos, junto con la Federación Nacional Indígena CONAIE, convocaron la marcha en el marco del actual paro nacional. Este domingo sus participantes denunciaron las políticas del gobierno de Noboa. Exigimos generación de empleo, exigimos nosotros incremento de salarios, no más despido de trabajadores. El Ecuador es de todos los ecuatorianos. Hacemos un llamado y este 12 de octubre aplicamos la Constitución, el derecho a la resistencia de los trabajadores y los pueblos. Los diferentes sectores sociales, el movimiento indígena, los trabajadores, la juventud, los barrios de Quito, los pueblos del Ecuador, nos levantamos frente a las políticas neoliberales y hambreadoras del dictador Noboa. Por su parte, el Ministerio del Interior restó peso a las denuncias de represión policial, asegurando que el bloque de seguridad había hecho su trabajo y que la ciudad estaba en paz. Las protestas estallaron en la nación andina a mediados de septiembre, luego de que el joven mandatario pusiera fin a los subsidios del diésel, lo que provocó que el gobierno declarara un estado de emergencia en 10 de las 24 provincias del país el pasado 5 de octubre, mientras promueve una asamblea constituyente y en medio de denuncias por abuso de las fuerzas de seguridad. Y llegó este domingo la primera reacción del presidente Nicolás Maduro al Nobel de Paz entregado el viernes a la opositora María Corina Machado. El mandatario estuvo presente en Caracas en los eventos para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena. Fue ahí cuando Maduro habló de la sayona, que es como en el pasado se ha referido a Machado en alusión a un personaje del folclore nacional. Recordemos que desde el chavismo han acusado a la opositora de pedir una invasión extranjera en el país. Ahí están todas las encuestas. Un 90% de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen. Un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra, Venezuela. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona. Hasta aquí el informativo. Siga con nosotros en France 24 y France24.com. Traemos actualización en minutos.